Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta casa que es sello de tu esencia. Esperamos que en esta mañana puedan ser bendecidos. Una vez a un hombre llevaba muchísimo tiempo como un ingeniero de construcción. Y este hombre se caracterizaba porque era muy diligente, porque era un hombre que hacía las cosas con excelencia. Pero ya habían pasado muchísimos años y empezó a sentirse cansado, ya cansado y dijo, presentó una renuncia hacia la empresa de construcción y le dijo, no más, yo lo que decido es no trabajar más, ya estoy muy cansado, ya fueron muchísimos años. Entonces el hombre lo que le dice es, bueno, está bien, pero quiero que por favor me ayudes a hacer una última casa, el último proyecto. Y él dice, no, pero yo no quiero hacer ningún proyecto, ya estoy muy cansado, no, por favor hazlo. Entonces el hombre tenía la facultad, agarró el proyecto, pero él tenía la facultad de poder elegir cómo hacer la casa, cómo, qué ladrillos colocar, qué columnas hacer y demás, qué materiales hacerlo. Y él dijo, no, cogió a sus trabajadores y le dijo, vamos a sacar rápido esa casa. Y entonces ellos se demoraban muchísimo generalmente en hacer una casa, pero se tomaron un tiempo récord y terminaron la casa. Pero las ventanas no eran las mejores, las puertas no eran las mejores, el circuito eléctrico no era el mejor, pero aún así lo terminaron y le dijeron, mira, ahí está la casa. Entonces su jefe le dijo, bueno, ya terminaste la casa, pues quería decirte que ese es tu regalo por todos estos años, esta es la casa que tú construiste. Y él se arrepintió y dijo, pero ¿cómo si yo hubiera sabido que estaba construyendo mi propia casa, hubiera dado lo mejor? Pero no. Y creo que así sucede generalmente en nuestra vida y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos al diario vivir estamos construyendo nuestra propia vida. ¿Qué estamos construyendo? Nuestra propia vida. Nuestras decisiones determinan la casa que yo estoy haciendo. Mis decisiones de hoy determinan mi futuro. Mi presente empieza a determinar a dónde, qué es lo que yo voy a alcanzar, hasta dónde yo voy a poder hacer. Y muchas de del infortunio que tenemos en el presente ha sido por nuestras elecciones que han sido incorrectas, impulsivas, y así es en todas las áreas de nuestra vida. A veces la familia no está muy bien porque yo he sido partícipe de las decisiones incorrectas que he tomado. Mis finanzas, estoy lleno de deudas y demás, porque en algún momento lo que hice fue manejar las finanzas de una manera acelerada, no hubo mayordomía, y esa falta de mayordomía, pues me pasa la factura. Estamos construyendo nuestro futuro con nuestras decisiones de hoy. Entonces, eso podría llevarnos a hacernos conscientes de si yo quiero que cambie mi vida, pues empiezo a elegir bien desde ahora. Necesito tomar buenas elecciones. Um, Hablábamos de que para construir metas o para construir propósito en la vida, o para construir más bien esas metas, esos objetivos, necesitamos propósito. Y el propósito es para qué Dios me trajo a esta tierra y qué es lo que yo quiero hacer. O sea, necesito construir mi vida con objetivos claros, pero ese objetivo tiene que ir a determinado propósito. Pues para que lo podamos entender, yo necesito conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué necesito conocer? La voluntad de Dios para mi vida. Y ya conociendo la voluntad de Dios, yo ya puedo encaminar todas mis fuerzas, mis dones y mis talentos para alcanzar esos propósitos. Hay algunas cosas que tú no tienes que orar para darte cuenta de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le dediques o no le dediques. La voluntad de Dios es dedicarle tiempo a la familia, ¿sí o no? Claro. La voluntad de Dios es que tú tengas una relación con Dios. Claro. La voluntad de Dios es que a ti te vaya bien financieramente. Claro. La voluntad de Dios es que seas un buen mayordomo de tus finanzas. Claro. O sea, hay cosas que sabemos que Dios de por sí quiere y esas son la voluntad de Dios. Hablábamos de propósitos generales y propósitos específicos. Propósitos generales es que tengo una familia, tengo que dar finanzas, tengo proyectos de mi trabajo y demás. Ese es un propósito general. ¿Ese es un propósito qué? General. Pero hay un propósito específico, es por el cual vinimos a esta tierra. Y eso empieza a hablarnos un poco de para qué soy bueno, mi liderazgo, qué Dios quiere que haga en el ministerio, cómo puedo servir. Ahora, eso me sirve para empezar a proyectarme para dónde voy, qué es lo que quiero. Ahora, no solamente basta con conocer la voluntad de Dios.
Porque usted puede ir en el camino de la voluntad de Dios y ya sabe cuál es el camino de la voluntad de Dios, usted dice. Pero algunos conocen la voluntad de Dios, pero se quedan en ese camino sentados con otros esperando a ver qué van a hacer. Y algunos son arrebasados por otro o atropellados por otros. ¿Por qué? Porque no solamente basta con inspiración, sino que se necesita dedicación, esfuerzo. Cuando voy a alcanzar una meta, tengo que reconocer que mis pies tienen que estar puestos en la tierra, pero mi corazón tiene que estar lleno de fe para poder alcanzar esa meta. Amén. Pero para poderlo hacer, yo tengo que reconocer, no solamente puedo reconocer la voluntad de Dios, sino que necesito meterle sudor, fuerzas, necesito caminar. Y tú puedes estar lleno de dones, lleno de talentos y una serie de cosas, pero sin esfuerzo no vas a poder lograr nada. O sea, tú puedes llenar tu cuaderno de metas, propósitos y tener una respuesta de parte de Dios para cada una de las cosas. Conoces la voluntad de Dios, pero sin acción no avanzas. Amén. Sin esfuerzo y sin sudor no avanzas. Y a veces somos llenos como cristianos de propósitos, sueños, de cosas que Dios quiere hacer, pero sin acción no hay avance. Sin acción no hay ¿qué? Avance. Tengo que meterle fuerza y ganas a lo que el Señor allí me está llamando a hacer. Entonces necesito precisamente ser direccionado. La palabra del Señor enseña en Proverbios 24, 32 al 34, que Salomón está escribiendo Proverbios y él empieza a ver a un hombre, él tiene una descripción, él empieza a escribir en el proverbio lo que él está viendo. Y él está viendo algo. Miren la descripción que él ve. Dice, yo veo un hombre que tiene un terreno. Ese hombre, al parecer el terreno es de ese hombre. Pero ese hombre tiene ese terreno descuidado. Lo veo revolcado de alguna manera. Y lo veo tan mal que pienso que vino un bandido. ¿Quién vino? Un bandido. Y destruyó todo. Pero él dice, no vino un bandido. Lo que vino fue la pereza. ¿Qué vino? La pereza. Y la pereza fue la que le robó los sueños. Fue la que le robó la prosperidad. Fue la que le robó el crecimiento. Tú puedes estar lleno de dones y de talentos, pero si tú no abandonas la pereza se convierte en un bandido que te roba el propósito que Dios tiene para tu vida. La pereza te puede robar la economía, pero te puede robar la relación que Dios anhela que tengamos con Él. O sea, que si hay algo que es un enemigo para nosotros y que es muy de nuestra carnalidad, es la pereza. Hemos hablado varias veces de la pereza, porque vemos que la pereza se convierte en un hábito, en algo que viene en la carne, que somos inclinados a siempre tener pereza. Ahora, si yo les preguntara a ustedes si tienen pereza, dígale al que está a su lado, ¿tú eres perezoso? Pregúntale al que está a su lado, ¿tú eres perezoso, sí o no? Respóndale, sin miedo. Generalmente, cuando se le pregunta al otro, escuchen, vuelvan, dígale que está a su lado, vuelva, por favor. Cuando usted escucha a las personas y le hace esa pregunta, le dice, no mamá, ¿cómo así que perezoso? Esta mañana yo tendí la cama, esta mañana yo barrí debajo de la cama y yo antes colaboré con ir por la carne esta mañana y en el mediodía, no, a mí me cogieron, fue el mensajero a la casa y ya con eso ellos dicen que dejaron la pereza. Cuando nosotros hablamos de la pereza, generalmente la relacionamos con no hacer nada, con que yo me siento en una hamaca y entonces estoy ahí que el solecito me caiga y demás. Pero la pereza se está refiriendo a que yo puedo estar haciendo muchas cosas y entre esas cosas estoy dejando de hacer lo que Dios me llamó a hacer. O sea que yo soy un perezoso, porque yo puedo esconderme detrás de cosas como el trabajo, pero tener descuidada a la familia. Soy un perezoso. Pero pastor, usted no sabe, yo me madrugo muchísimo y llego supremamente cansado en la noche. Sí, pero usted tiene una pereza. La pereza es que a veces sabemos que tenemos que prestar atención a ciertas cosas, pero no las hacemos. Pues somos perezosos.
porque evadimos lo que sabemos que tenemos que hacer. Amén. Allí ya empieza a tener relevancia otra manera de pensar, la pereza, y puedo comprender eso. Hay algo que se llama acción crítica o acción efectiva. ¿Cómo se llama? O acción efectiva. La acción efectiva o la acción crítica es que yo puedo hacer cosas que me van a dar fruto. Hay cosas que yo puedo hacer que me van a llevar a avanzar en la vida, pero hay otras cosas que me anulan como persona. O sea, la acción crítica o acción efectiva es lo que me va a producir un resultado. ¿Lo que me va a producir un qué? Un resultado. Si yo estoy enfocado en esa acción efectiva o esa acción crítica, eso me va a llevar a avanzar para conseguir las metas que Dios ha puesto sobre mi vida. ¿Claro? Yo necesito comprender eso. Ahora, hubo algo que no dije y que es necesario comprender. Paréntesis. Yo tengo que comprender que todas las decisiones que yo tome tienen que tener prioridades. ¿Qué tienen que tener? Prioridades. A veces usted está confundido y usted dice, yo no sé qué decisión tomar frente a esta situación. ¿No nos ha pasado? ¿Sí? Usted dice, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago lo otro? ¿Para dónde voy? El consejo que podemos tener para que nos ayude a orientarnos es tener prioridades. Y la prioridad, por ejemplo, usted se va a ir para otro país, usted quiere irse a hacer empresa, usted quiere hacer otra cosa aquí en Colombia, quiere hacer empresa, usted quiere entrar a estudiar algo. Usted debe elegir con prioridades. Y la prioridad, entonces yo comprendo que Dios es lo primero. ¿Dios es qué? Lo primero. Lo segundo soy yo. O sea, tú eres lo segundo. ¿Por qué lo segundo? Porque primero debe estar Dios. Pero cuando hablamos de que tú eres lo segundo, ya te voy a decir por qué, ay no, entonces yo soy así egoísta. No. Si tú eres lo primero, re egoísta. Ay, sí, graves, vas a ser una persona egoísta. Pero si Dios es lo primero, eso anula tu egoísmo, ¿de acuerdo? Entonces, Dios es lo primero. Si hay algo que nos está enseñando este tiempo y esa filosofía humana en estos momentos, es que tenemos que abandonar a todo el mundo y necesitamos darnos la prioridad a nosotros. Usted tiene que dejar de pensar tanto el que dirán las demás personas. Por eso es que usted no se desarrolla, porque usted todo el tiempo, y la religión se ha convertido en algo que a usted lo esclaviza y no le permite ser usted. Rompa con la religión, rompa con el cristianismo, rompa con todo eso, con su familia y con todos, porque usted necesita darse el primer lugar. ¿Sí lo han escuchado? Eso es el mensaje que se está dando. Pero sabemos que esa persona se convierte en un esclavo y en una persona que empieza a atropellar a todo mundo. Son personas que renuncian a su familia, personas que renuncian a otros porque ellos se quieren dar su máxima prioridad y están tratando de construir una vida. Entonces así vemos personas que al final de sus días solos, abandonados y demás, y con su filosofía de vida, ay, yo hice todo lo que hice en mi vida, pero no tuviera un propósito eterno. Ahora, cuando pongo a Dios en primer lugar, Él me da sobriedad. ¿Qué me da? Sobriedad. Y luego de eso, estoy yo. ¿Por qué yo? Porque yo puedo recibir de Dios, tengo una relación con el Señor y esa sobriedad, cuando yo me entiendo que soy un hijo de Dios, cuando entiendo que tengo autoridad, cuando entiendo quién soy, allí yo ya puedo manejar lo tercero, que es mi familia. ¿Qué es? Mi familia. Cuando usted empieza a colocar a su familia por encima de Dios y por encima de usted mismo, suena lindo. Ay, todo lo que yo hago lo hago por mi familia. Y suena muy lindo. Y todo mi esfuerzo y trabajo y demás, pero después un día de tanto trabajar dice, ay, me quiero separar. Y uno dice, no, lo que arrancó bien terminó mal. ¿Por qué? Porque su prioridad fue incorrecta. ¿Su prioridad fue qué? Incorrecta. No tenía sobriedad. Entonces, lo primero es Dios. Lo segundo soy yo. Lo tercero es mi familia. Luego viene el ministerio y luego viene el trabajo. ¿Qué viene? El trabajo. Si yo tengo ese orden de prioridades, pues si me va a salir un muy buen trabajo, yo lo voy a examinar. ¿Esto me daña la relación con Dios? ¿Esto va a afectar a mi familia? ¿Me va a afectar a mí? Voy a adquirir una serie de responsabilidades y voy a andar cansado toda la semana sin poder compartir con los demás y Dios y demás. Entonces, eso me empieza a apuntar que la decisión que yo voy a tomar no es la más sabia. Amén. Cierro paréntesis porque es importante que las decisiones, luego hablaremos una charla más clara bíblicamente, estamos hablando bíblicamente, pero un poco claro de cómo tomar decisiones en la vida. Ahora, ya entendiendo eso, puedo comprender que estoy bajo la voluntad de Dios
con las metas y propósitos que Dios me ha dado. Ahora, ahora sí me conecto con la charla que veníamos, entonces para alcanzar esas metas y esos propósitos que Dios a mí me ha dado, hay que reconocer que hay un enemigo que se llama la pereza. Yo puedo tener dones, puedo tener talentos, puedo tener tremendo llamado y esa persona cuando ora eso tiembla la tierra de la unción que tiene. Pero si no tiene disciplina, no tiene esfuerzo, no va a poder avanzar en su vida espiritual. Si esa persona dice, ay, yo quiero tener un excelente matrimonio y que podamos tener una excelente relación, pero si no empiezas a trabajar ya y tu pereza no te permite hacer nada y todo el día vas a estar acostado sin hacer nada, pues ¿en qué momento vas a compartir con tu familia? No hay fruto. ¿Por qué? Porque estás construyendo tu futuro con las decisiones de tu presente, porque eres un esclavo de la pereza. Entonces Salomón nos describe a ese bandido de la pereza que no nos permite avanzar. Ahora, entonces hablamos de las acciones críticas o las acciones que edifican. Y esas acciones son las que me ayudan a mí a tomar decisiones correctas. Eso es lo que me ayuda a mí a que esas decisiones tengan fruto. ¿Que tengan qué? Fruto. Es importante eso, que yo pueda reconocer, necesito tomarlas. Ahora, hay algo que se llama las acciones evasivas. Acciones evasivas. ¿Acciones qué? Evasivas. Esas acciones evasivas son las que no me llevan a cumplir el propósito o la acción crítica o la acción efectiva, porque tengo acciones evasivas. O sea, en lugar de cumplir esa meta o ese propósito, tengo acciones evasivas para no cumplirlas. Y allí entra una palabra que en este tiempo se ha conocido mucho y lo hablan, que se llama la postergación. ¿Qué se llama? La postergación. Y la postergación es que generalmente usted, por ejemplo, los más jóvenes, tienen una tarea que se la dio el profe el lunes. Pues toda esa semana no la hizo. El sábado no la hizo, el domingo no la hizo, pero el lunes tienen que hacerlo, entonces está a las 10 de la noche haciendo una tarea. Porque durante toda la semana tuve el tiempo para hacer la tarea. Ay, yo sí voy a hacer la tarea, este es mi año, por Chuchito que este es mi año. Y se la pasa todo el tiempo y ya faltando. O a otros es tan complicado que ya están en el baño con los chinos haciendo la tarea y copiando porque ahorita el profesor se la va a pedir. No señalemos a nuestros jóvenes, pero ¿cuántos de nosotros hicimos eso? Porque estamos acostumbrados a postergar. Postergamos en nuestro trabajo cuando tenemos unas metas que sabemos que tenemos que hacer, pero las postergamos todo el tiempo y llevamos a esa postergación y se convierte en una acción evasiva. No, yo sé que tengo que bajar de peso, pero algún día yo lo voy a hacer. Algún día cuando venga yo voy a hacer algo. Por allí escuché liberación. Amén. Entonces, esa acción de postergar es una acción evasiva. Sé que lo tengo que hacer, pero en algún momento lo voy a hacer. El problema es que esa postergación lo que me lleva es a hacer ciertas cosas, pero que dilatan lo que yo debo hacer. Y entonces, ¿cuántos saben que empezamos a envejecer? Que hace un año no teníamos la misma energía que tenemos ahora, que ahora nuestra vista no es de la mejor manera, que aún que todos los días estamos envejeciendo. Desde que tú naciste empezaste a envejecer. Amén. Y no tenemos las mismas fuerzas, las mismas energías, no tenemos las mismas oportunidades porque tenemos ese problema de la postergación, lo postergamos todo. Un día el pueblo del Señor, el Señor le dice, ¿sabes una cosa? Quiero que vayas y conquista tal ciudad. Y él dice, ay, mañana hoy, mañana hoy. Y cuando se dispusieron, el Señor les dijo, ya no. Y ellos fueron y perdieron. ¿Por qué? Porque no era en su tiempo, sino en el tiempo de ¿quién? De Dios. Yo tengo que reconocer que Dios me está llamando a dejar la postergación porque se convierte en un mal hábito. ¿Cuántos saben que tienen que arreglar algo con alguien y dicen, ay, mañana, mañana, y se murió esa persona? Ay, Señor, ¿por qué no me reconcilié con él, con ella? ¿Por qué no una llamada, una carta para tratar de arreglar esa situación? La postergación, algunos quieren estudiar inglés, algunos quieren trabajar en un deporte, algunos quieren más Biblia, más relación con Dios, pero están esperando que algo suceda para que eso se convierta en una prioridad. Porque nos acostumbramos a ser postergadores. ¿Nos acostumbramos a qué? A postergar las acciones críticas. Sé lo que tengo que hacer, pero lo postergo. Y el problema es que se me convierte en un mal hábito. En un hábito porque ya ni pienso, ay no, para después, para después. Y siempre tiendo a dejar las cosas para después. También he notado que muchos están ocupados invirtiendo su tiempo en inventar formas de eludir lo crítico.
sea, son de esos que dicen, yo necesito un plan para poder hacerlo. Pero bueno, necesitas bajar de peso, ¿por qué no empiezas ya? No, yo necesito un plan. Y yo necesito un plan y que tenga eso y que tenga lo otro y no sé qué. Y se acostumbran a que todo tiene que tener un plan. Pero es la manera para evadir la acción crítica. Amén. O sea, esa pasividad se ve muy linda. Oh, eres muy sabio, muy sabia. Sí, es muy sabio, muy sabia, pero a la larga esa es una acción que evade las cosas y no te das cuenta que así es como está funcionando tu cerebro. Así está funcionando tu vida y está pasando el tiempo porque siempre tienes una excusa. Siempre hay una ¿qué? Una excusa para no empezar hoy. No, yo no perdono hoy. ¿Por qué no? No, todavía no lo siento, pero en algún momento yo le digo al Espíritu Santo que produzca esa acción y yo perdono ahí sí. ¿Cuántos sabemos que el perdón es obediencia? Amén. ¿El perdón es qué? Obediencia, no es como tú te sientas. Si yo amo a Dios, de una le obedezco, no es un estado de. Pero yo me excuso, no, pastor, pero es que lo que me hizo fue terrible. O sea, usted no se imagina, pastor. Y yo tengo que estar viviendo todo el tiempo. No, yo no lo voy a hacer. Se excusa y eso se convierte en una acción evasiva. ¿En una acción qué? Evasiva. Ah, la postergación hace creer que uno está haciendo algo cuando en realidad se trata de algo que me está anulando, que no me está llevando a avanzar. Eso es lo que pasa. Necesito, hay un libro que escribió Daniel Colenda que habla precisamente sobre la pereza. Él cuenta que un día él está escarbando en unos libros y de repente hay un libro que dice hazlo ahora. El título del libro era ¿qué? Hazlo ahora. Y él le reconoció, él dice, yo ni leí el libro ni nada, pero el Espíritu Santo con el solo título me compungió tanto que yo decidí empezar a hacer las cosas ya, empezar a tomar decisiones ya. Fue el Espíritu Santo que lo llevó a hacer las cosas ya. Si hay algo que hace el Espíritu Santo es que te lleva a actuar para tener fruto. Amén. Si estoy en la voluntad de Dios, ¿quién quiere que esa voluntad de Dios se cumpla? El Espíritu Santo. ¿Y quién es mi ayudador? El Espíritu Santo. Si hay algo que tú y yo necesitamos hacer para que el 2025 sea una bendición, no como el 2024, es actuar ya. Necesitas ayunar ya. Necesitas entrar a orar ya. Necesito empezar a mejorar mi relación ya. Necesito empezar a crecer espiritualmente ya. Necesito empezar a generar los hábitos que van a ser de bendición para mi vida, como lo hablábamos hace 8 días. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es hacer zanjas. ¿Y qué son las zanjas? Hábitos. Hábitos que tú haces para que Dios llene esas zanjas. Amén. Si tú no tienes construida una zanja, Dios no te puede bendecir. ¿Por qué? Porque necesita construir zanjas. Si empiezas a ser una persona de oración, Dios va a llenar esa zanja de bendiciones, de su respuesta, de su voluntad, porque hiciste algo. Pero necesitas empezar a generar hábitos. Una vez, soy recurrente con esta historia, pero me encanta. Un día un hombre se va, de esos hombres que les gusta pasar a las veredas y a los campos, y de repente va donde un señor que está en una hamaca y ahí hay un perro que aúlla y aúlla, ¡au, au, au! Y el perrito ahí, ¡au, au, au! Y entonces el señor, oiga señor, mire su perro, cómo está que llora y está ahí lamentándose y demás, llevémoslo al veterinario. Dijo, no, 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 es que ese perro es perezoso. ¿Perezoso? ¿Pero qué tiene que ver la pereza con eso? Y él dijo, a ver señor, le explico, lo que pasa es que ahí donde está sentado el perro, tiene una puntilla y esa puntilla le duele, pero no le duele tanto para levantarse e irse para otro lado. Y yo creo que así 10 veces nuestra vida, yo me quejo, no, esto, no, lo otro, pero mi vida y se da látigo y demás, yo nací para ser perdedor, yo nací para hacer esto, yo nací para hacer lo otro, y se queja, pero no es tanto el dolor para levantarse y hacer algo. Necesitamos tomar decisiones ya. Hay cosas que a ti te duelen, pero necesitas buscar la voluntad de Dios y decir, yo me muevo en esto. Hay cosas que te duelen, una deuda, ay, me acuerdo de la deuda, ay, si la hablo con mi pareja, ay, me duele más. Pues haz algo. Ah, no, mi relación con Dios está mal. Haz algo, levántate. Bueno, perrito, levántate y vete para otro lado. Pero no te quedes allí, porque necesitamos empezar a hacer las cosas ya, a trabajar ya. Que quiero bajar de peso porque mi cuerpo está bien,
Tú eres templo del Espíritu Santo y Dios quiere que comas bien, que te alimentes, que te ejercites y demás. ¿Es la voluntad de Dios o necesito una respuesta de parte de Dios? No es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo tenga una relación con Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo sea libre de malos hábitos y demás. Es la voluntad de Dios. Entonces, en eso tengo que trabajar. Tengo que empezar a hacer las cosas ya. Y necesitamos aliarnos con el Espíritu Santo porque Él es nuestro entrenador. ¿Quién es el entrenador? El Espíritu Santo. No solamente en lo físico, sino que también te va a ayudar en todos los propósitos espirituales que Dios tiene. Pero hay algo que nosotros tenemos que se llama la negociación cómoda. Y esa negociación cómoda se convierte en que yo estoy haciendo en lo que evade la acción directa o la acción efectiva. La acción crítica que estamos hablando es la acción más directa y efectiva posible. O sea, que nos pone cerca del éxito que Dios tiene para nosotros, de los planes que Dios tiene y demás. Pero generalmente cambiamos eso por una acción cómoda. Y la acción cómoda me da la perspectiva que lo que yo estoy haciendo está bien. Por ejemplo, mi familia está mal, mi relación con mi pareja está mal, pero yo estoy trabajando. Y el exceso de trabajo me da una confianza de que estoy haciendo bien las cosas, pero estoy evadiendo la responsabilidad de que tengo que trabajar en mi matrimonio. Amén. O sea, hago ciertas cosas para camuflar lo que sé que tengo que hacer. Por ejemplo, usted podrá decir, pastor, es que yo no fui a la iglesia, pero yo me estoy viendo una serie de Netflix que habla de Jesús. Todo el tiempo es de Jesús y eso es lindo. Yo no fui el domingo a la iglesia, pastor, porque tuve una maratón de Netflix viendo The Chosen, ¿es que se llama? Y viendo la serie y demás, pastor, por eso no fui a la iglesia. Tiene una acción evasiva, pero tiene una acción que se está convirtiendo en una acción cómoda que no me permite cumplir lo que yo sé que tengo que cumplir. ¿Sí claro con eso? Si hay algo que el Señor llama a la iglesia, es a ir y predicar el evangelio. ¿A qué nos llama el Señor? A ir y predicar el evangelio. A ir y predicar, ir a hablarles a otros. Pero nosotros tenemos culpamos desde su pastor para adelante, es que tenemos una negociación cómoda con el llamado que Dios nos dio. Una acción crítica, una acción efectiva. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hablen a otros. Pero la acción cómoda que nosotros tenemos es que pensamos, no, es que como cristianos necesitamos ser luz y ser buen ejemplo. Y de esa manera estamos predicando el evangelio. El Señor no nos dijo claramente, vayan, prediquen, háblenle a otros. Pero la acción cómoda es, no, pero estamos siendo luz. Necesitamos despertar y empezar a hacer una acción crítica, ir por los perdidos. Entender que hay un caos en nuestra ciudad y somos luz y somos lámparas, algunos más lámparas que otros, y esa luz necesita salir y mostrarles a otros que esa luz es Cristo Jesús. Eso es lo que necesita hacer la iglesia. Pero necesitamos despertar en ello. Y para despertar debo reconocer que a veces me gusta esconderme para no hacer lo que debo hacer. Entonces eso me ayuda a comprender que yo soy una persona evasiva, que no avanzo porque generalmente estoy evadiendo lo que sé que tengo que hacer. Si hay algo, es el poder de la urgencia. Lo urgente me ayuda a mí a tomar decisiones. Hay cosas que tenemos problemas y uno cuando tiene el día, uno dice, ay, qué chicharrón que tengo hoy. Estamos acostumbrados a dilatar y el problema a tratarlo de últimos. ¿Qué mejor sería, o qué sería más bien, lo mejor? Lo mejor sería arrancar con lo más difícil. Pero nos acostumbramos a que lo más fácil hagámoslo primero y demás. Cuando una persona va a estudiar o van a responder un examen, generalmente le dicen arranque por lo más difícil o más bien por lo más fácil y luego a lo último deja lo más difícil. Algunos se arrancan con lo más difícil porque lo más difícil me va a dar tiempo para lo otro. Yo necesito desarrollar en mi vida una capacidad de enfrentar las situaciones ya. Porque a veces lo que pasa es falta de motivación. ¿Es falta de qué? Motivación. Por ejemplo, si tenemos que ir a hacer la gran comisión, que es ir a predicar el evangelio, usted podrá decir, pastor, pero
yo predico y no gano un alma, y cómo voy a traer personas a la iglesia y demás. Listo, entonces negociemos. Por cada persona que usted traiga a la iglesia le voy a dar 1.000.000 de pesos. Pastor, yo la traigo así se amarrada. El problema es motivación. El problema es que tú no quieres y tú no tienes la conciencia de lo que tienes que hacer. Si una acción crítica o una acción efectiva, yo comprendo el por qué debo hacerlo, soy consciente de eso, eso va a hacer que yo pueda trabajar con urgencia, porque reconozco mi prioridad. O sea, que para poder ser efectivo, tengo que tener claro cuáles son mis metas, cuáles son las metas que Dios puso para mí y tenerlas como prioridad para que en el momento de que tome decisiones pueda dirigirme a esa meta. Entonces necesito comprender que hay un poder en la urgencia. ¿Cómo que usted no? Pero de todo esto que me dieron para el trabajo, necesito presentar esto mañana. Si usted viviera con urgencia y el cristiano debe vivir con urgencia. ¿Por qué? Porque nuestra vida es muy corta. Que son 80, 90, por ahí 120 años a la eternidad. Es una vida corta. Pero nosotros tenemos el concepto de que nuestra vida es larga, que tenemos tiempo para todos. ¿Cuántos sabemos que no? ¿Cuántos empiezan a comer frijoles después de los 30 años? Y, ay, pero antes a mí no me complicaba tanto como ahora y ahora la de ir al baño. Porque empieza a cobrarle su estomaguito, ya no es el de adolescente animal que se comía un pollo y demás. Ahora ya tiene que irle mermando a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un poder en la urgencia. Hay un poder en la urgencia. Coloque sus prioridades y avance. Eso es lo que hace. Recuerden que la disciplina vence la inteligencia. ¿La disciplina vence qué? La inteligencia. Porque el ser disciplinado lo que hace es que te da fruto con lo que tú tienes. Avanzas. Entonces necesitamos, si hay algo que nos está llevando el Señor es que dejemos de ser perezosos, pero para dejar de ser perezosos y postergadores necesitamos tomar decisiones ya. Necesitamos avanzar ya, es lo que el Señor nos está diciendo. La clave entonces está en actuar cuando es crítico hacerlo. O sea, si tengo que hacer algo, hágalo de una vez. Y eso va a generar un buen hábito. ¿Va a generar un qué? Un buen hábito. O sea, cuando usted sabe que tiene que hacer eso, hágalo. No lo piense. Nosotros, aquí hay personas deportistas y cuando yo he intentado, por algún tiempo corro, generalmente corro en las mañanas, corro 2 o 3 veces a la semana, media hora y ya. A veces he tenido la dificultad para hacerlo. Y tengo cosas como en mi cabeza, lo primero que tengo que hacer es dejar mi sudadera al día anterior lista y dejarlo todo listo para que cuando me levante lo primero que vea es la sudadera y ¡tum! De una salgo a correr. Ese es como que no pienso y empiezo a pensar, ay no, qué pereza, hoy está haciendo mucho sol, no, hoy está haciendo mucha neblina, hoy está haciendo... Y condiciono y empiezo a pensar y mi carne, claro, sí, no, mejor quédate otros 5 minutos más, no sé qué, y empiezas a negociar. Pero cuando entiendes que necesitas cuidar tu cuerpo, que tienes una familia, que eres templo del Espíritu Santo, que no sé qué y tal, además, tú dices, no, yo necesito hacer deporte, porque tengo la acción crítica clara. Pero si empiezo a negociar, complicado. Un hábito se adquiere, generalmente los psicólogos dicen, o los que estudian la neurología y demás, la mente, dicen que uno adquiere un hábito cuando hace 40 días algo repetitivo. ¿Cuántas veces? 40 días. O sea, si durante 40 días tú empiezas a decir, voy a mejorar mi alimentación y voy a estos 40 días hacerlo, bien, eso va a generar un hábito y una conciencia. ¿Un hábito y una qué? Conciencia. En el libro de los hábitos habla de que unas personas tomaron a unas personas que estaban obesas y a estas personas las tomaron y les dijeron, todos los días usted va a empezar a escribir lo que usted come, todos los días. Y como a los pocos meses empezaron a ver que esas personas empezaron a bajar de peso. Pero si el experimento no consistía en que bajara de peso. No, es que esas personas todos los días al describir todo lo que comían y comían y comían y comían, empezaron a mirar, a adquirir una conciencia. ¿Cuál conciencia? De cómo estaban comiendo de mal. Y ellos mismos empezaron a tomar decisiones de cómo mejorar su dieta, porque tuvieron conciencia. ¿Qué tuvieron? Conciencia. A veces a nosotros nos falta tener una conciencia de por qué las metas, de por qué adquirir las cosas, de por qué. Y a la medida que haya eso, eso es lo que va a ayudarme a cumplir ese propósito.
Pero si tú dices, no, yo soy muy flaco y yo, no, yo quiero engordar, pero si sigue comiendo de la manera como lo está haciendo, sin una manera sabia y demás, pues es complicado que puedas tener un crecimiento dentro de tu cuerpo, porque no tienes un hábito formado, no hay una conciencia de eso, no hay una conciencia que muy delgado te va a traer problemas a tu salud. Pero también si eres muy obeso, también te va a traer problemas para la salud. Cuando vas a subir una escalera, te vas a sentir que te matas. Vas a sentir y tu autoestima va a empezar a ser perjudicado y demás. ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia y a veces evadimos esa conciencia. Ah, no, pues que me quieran así. Pues de malas. A mí me tienen que amar y demás. Claro, empiezas a pelearte con todo el mundo, pero eso empieza a reflejar que tú estás por dentro peleándote contigo mismo porque no te sientes cómodo. No, no es llenar el estándar humano. Ay, no, que para tratarlo bien tiene que lucir de esta manera. No, ¿qué es lo que nos da el parámetro de cómo debemos estar? Nuestra salud determina dónde debemos estar. No, ah, pastor, ¿usted tiene algo en contra de los flacos o en contra de los gorditos? No, pero si usted ve que eso se está convirtiendo en un problema en su salud, pues tiene que trabajar en eso. Amén. Y no dejárselo todo al Señor. De algo me tengo que morir, pastor. De algo me tengo que. Me prohibieron el tinto y el azúcar, pastor, pero de algo uno se tiene que morir, ¿cierto, pastor? No, no estás cuidando tu cuerpo y no estás haciendo lo que el doctor te dijo. Entonces tienes acciones evasivas. ¿Cuál es la acción evasiva? Ah, pues mi abuelita comió pan todo el tiempo y comió eso y nunca, no le dio nada. Pues yo voy a seguir comiendo pan, aunque el doctor me dijo que no. Estoy dando un ejemplo. Amén. Así que hoy estamos muy prácticos. Pero es eso, yo necesito comprender que necesito actuar más. La acción directa está inspirada por la urgencia, me lleva a actuar con consecuencia y eso es lo que debo hacer. Entonces, hasta aquí, la pereza es el ladrón que te roba lo mejor que Dios tiene para tu vida. Dígale al que está a su lado. La pereza es el ladrón que te roba lo mejor que Dios tiene para tu vida. Sobre todo esto, dígale al que está a su lado, Dios no honra la pereza. Dígale al que está a su lado, Dios no honra la pereza. Sí. Me encanta porque la Biblia enseña que la pereza es como, ¿se ha visto las bisagras en la puerta? Bisagras. La pereza es así como las bisagras. Eso hace mucho tiempo alguien lo predicó y me quedó eso. Siempre una bisagra de un perezoso. Porque la bisagra se mueve para un lado, se mueve para el otro, sueña, tiene ideales, queremos mejorar en la vida, queremos hacer una serie de cosas, pero no se mueve. O se mueve, pero su radio de moverse es corto, no avanza. Hágale la pregunta al que está a su lado, ¿usted es una bisagra? ¿O usted es un hombre o una mujer de sueños? Entonces, para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, no, ya deje de decirle portón al otro, vuelva acá. Para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas tenemos que dejar de lado la negociación, la postergación y la pereza. Necesito dejar eso. La inteligencia no puede reemplazar a la acción. Dígale al que está a su lado. La inteligencia no puede reemplazar a la acción. Lo que le está diciendo al otro es importante. ¿Por qué? Porque su inteligencia a veces es lo que lo lleva a justificar. Y a veces usted es muy inteligente. Lo hablamos. Yo conozco personas que son muy buenas en la teología y han hecho cursos. Están más preparados que un yogur. Pero no actúan. Son buenos predicando, pero no ganan un alma. No oran. Nada. ¿Por qué? Porque la inteligencia no reemplaza la acción. Ahora, le voy a hablar a los que tienen mucha acción, porque a veces los que tienen mucha acción generalmente son perezosos, porque en la acción se esconden en lo que saben que tienen que hacer, no lo hacen y se esconden tras lo que hacen. Amén. Tengo que tener mucho cuidado con eso, porque generalmente yo tengo una cultura enseñada y mi comportamiento es ese. Me enseñaron, por ejemplo, el buen papá que yo tenía, me enseñaron que había que traer la comida para la casa y eso era ser un buen papá. Entonces, para mí es trabajar y trabajar y trabajar y ya me siento un buen papá, un buen esposo y demás. No, yo tengo que reconocer, sí, gracias papá por enseñarme a trabajar, pero mi papá no tenía buenas relaciones con mamá. Mi papá no disfrutaba la vida, no tenía una relación con Dios. O sea, la relación con mamá era pésima, hasta se divorciaron, hasta no sé qué. Entonces yo tengo que reconocer que yo no me puedo estar escondiendo en la acción de trabajar cuando hay cosas que están mal.
Entonces, para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas tenemos que dejar toda negociación, toda postergación y toda pereza. La palabra, si hay un ladrón, es la pereza. ¿Hay un quién? ¿Cómo se llama ese ladrón? La pereza. Pero hay otro. Y ese es otro bandido. La palabra nos enseña un día un hombre muy rico que lo conocen en la Biblia como el amo. ¿Cómo lo reconocen? Como el amo, que tiene 3 sirvientes. Y él decide, bueno, me voy a ir a dar una vuelta por Europa, por todo el mundo, y no me voy a demorar 6 meses, me voy a demorar muchos años, y les voy a dejar, y el dinero que tengo lo voy a repartir en 3, pero como yo soy inteligente, se los voy a repartir de acuerdo a su capacidad. Entonces al de 5 le dio 5 talentos, al de 2 le dio 2 talentos, y al de 1 le dio 1 talento. 3 personas, a uno le da 5, al otro le da 2 y al otro le da 1. Cuando ese de 5 talentos se está refiriendo a dinero. ¿A qué se está refiriendo? A dinero. Era muchísimo dinero. Ese dinero que le da el de 5, cuando él vuelve después de su viaje, después de varios años, él vuelve y le dice, ¿cómo le fue con lo que yo le di? Con mi talento. Él dice, no, me fue muy bien. Ya no tengo 5, sino tengo 10. Y el Señor se alegra y dice, muy bien, has sido un siervo fiel. Luego agarra al de 2 y le dice, ¿cómo te fue? Y él dice, me fue muy bien. Ya no tengo 2, sino ahora tengo 4. Muy bien. Y va y agarra al de 1 y le dice, uy, hermano, ¿cómo le fue? Y el man dice, no, no me fue muy bien. Yo cogí mi talento y lo escondí. Lo escondí en la tierra. ¿Dónde lo escondió? En la tierra. Y él se enoja, el amo se enoja con él y le dice, ¿cómo así, hermano, que usted escondió el talento que yo le di? Y él llega y dice, no, es que tuve miedo. ¿Que tuve qué? Miedo. O sea, que este hombre escondió el talento por miedo. Nosotros, cuando dice la Biblia que nosotros somos tierra y alguien hace la comparación allí como que sí, somos tierra porque fuimos creados del polvo, entonces ahora somos tierra, entonces quiere decir que nosotros escondemos el talento en nosotros. ¿Dónde escondemos el talento? En nosotros. Al esconder el talento en nosotros es que se refunde ese talento y no lo damos, no lo sacamos para que pueda dar fruto. Y la excusa que nosotros tenemos para esconderlos es que tenemos miedo. ¿Tenemos qué? Miedo. O sea, si hay algo que va a ser un ladrón para ti, es el miedo. Si pudiéramos ver lo más terrible de un cementerio, no es los cuerpos allí, posiblemente si alguien murió y estaba vivo y de repente, no, lo más terrible no es allá los huesos y las calaveras y el olor, sino lo más terrible es que es un cementerio del miedo, porque muchas de esas personas murieron con miedo. Murieron con miedo, ¿por qué? Murieron por miedo porque allí estaban las mejores canciones de adoración para el Señor, pero nunca la escribieron. Allí muchos de ellos murieron con el deseo de ser los mejores evangelistas, pero nunca evangelizaron. Allí murieron algunos que quisieron hacer empresa para glorificar a Dios, pero nunca desarrollaron eso. Algunos, allí están el cementerio del miedo, y precisamente del miedo se convierte es porque nunca hicieron nada por temor. Si hay algo que tienes que enfocarte en este año, y aquí soy equilibrado con eso, es que tienes que dejarte de tener miedo para hacer el propósito que Dios tiene para tu vida. Necesitas enfocarte y dejar tus excusas, tus miedos, dejarte de comparar. Cuando uno estudia este pasaje, posiblemente este hombre del un talento se comparó con el de 5 y con el de 2. ¿No ha visto gente que se anda comparando todo el tiempo con otros? Y eso anula su don. Como que, ay, ese tiene 5 talentos, yo creo que yo no puedo. Ese tiene 2 talentos, yo creo que yo no puedo hacerlo. Y entonces se anda comparando todo el tiempo con los demás. Dios a usted le dio un talento, y si hay algo que pasa con el de un talento, es que ese de un talento es más afortunado posiblemente que el de 5, porque el de 5 con 5 talentos no sabe con cuál hacer, con cuál desarrollarlo, pero el de un talento, cuando la tiene clara con ese talento, Dios le abre puertas, Dios le abre bendiciones, Dios lo lleva al nivel que Dios lo quiere llevar. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, deje de tener miedo. Tome decisiones, tome riesgos.
Tome el riesgo de rehacer su relación con Dios. Tome el riesgo de entrar en este ayuno de 40 días. Tome el riesgo de buscar a Dios. Tome el riesgo. Salga de su comodidad. Miren esto. Cuando David, ustedes ven, Saúl y David, dos hombres con el mismo problema. ¿Cuál era el mismo problema? Un tal Goliat. ¿Un tal qué? Goliat. Un hombre casi de 3 metros, intimidante, todo el mundo lo ve. Ahí está Saúl con un ejército escondido. El Goliat sale todos los días a echarles la abuelita. El Saúl todo el tiempo los empieza a despreciar y ellos se sentían disminuidos porque cada vez que alguien repite algo en malo de nosotros, generalmente uno tiende a pensar, ay, sí, si lo dice Satanás es que yo soy así. Porque generalmente lo que nos dicen de lo malo nos quedamos con eso. Si hubo algo con David es que David empezó a declarar sobre el pueblo del Señor, perdón, de Goliat, todo el tiempo era que eran unos ineptos, que eran unos perdedores, que no podían, que era no sé qué. Empezó a declararlo durante 40 días. En la mañana dice que Goliat salía y en la tarde. Pero si ustedes nos vencen, entonces nosotros les serviremos a ustedes, pero si nosotros los vencemos, ustedes se convierten en nuestros esclavos. Y dice la palabra que lo hacía con insultos y los menospreciaba. ¿Qué hacía? Los menospreciaba. Esa mentira de Satanás hace que Saúl sabía que tenía que tomar una decisión, pero Saúl era experto en postergar decisiones. Él tenía que salir a enfrentar a Goliat de una, pero 40 días postergando y no enfrentaba el problema. Cuando llega David, David de una dice, ¿y quién es este man? ¿Y por qué nos habla de esta manera? ¿Y por qué le está faltando el respeto al pueblo del Señor? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué está haciendo lo otro? Y entonces de una él decide enfrentar el problema. ¿Decide enfrentar qué? El problema. Si hay algo que hace una persona de bendición, es una persona que tiene fe, pero que actúa con la fe y actúa ya. Mucho de lo que usted teme en la vida no le va a suceder, pero usted anda empeliculado. Si fuera por su vida, usted sería un cineasta. Haga series, porque usted todo el tiempo anda peliculado y demás. El pastor a mí no me saludó, tiene algo contra mí. Usted pasa más tiempo con esa otra persona, es que usted quiere más a esa persona que lo que me quiere a mí. Dios tiene preferidos, si a mí no me tiene, se empeliculan todo el tiempo por eso. ¿Sí? Si alguien lo abraza, usted dice, ay, algo malo va a hacerme. Se empelicula todo el tiempo porque su manera de actuar se convirtió en un mal hábito. Y usted a lo que llama sabiduría se convierte en necedad. ¿Se convierte en qué? En necedad. Necesitamos actuar ya. Necesitamos dejar el miedo ya, porque el miedo no se puede convertir en algo que a nosotros nos controla. Saúl es un experto en ser postergador y es un mal líder. Cuando uno entra a la Biblia y va a estudiar el liderazgo, Saúl es un muy mal líder. El Señor le dice a él, sabes que ve y destruye a Amalek, todo lo que hay allí, porque esto a la larga va a hacerle un daño a Israel. Y él no lo hace. Él lo hace a medias y dice, ay sí, pero el Señor tan exagerado. Es que vaya y mate a todo mundo. Ahí hay vaquitas y cerditos para la lechona. Y ahí sirven. Y todo lo que está allí. No, el Señor es como garra. Cuando le preguntan a él, ¿hiciste caso? Él dice, sí, yo hice caso. Y le dice, ¿pero qué son esas ovejas que están allá atrás? Y esos cerditos y todo eso. Sí, es que a eso sí los dejé vivo. Y dejé vivo al rey de Amalek. Imagínense al rey de Amalek para que el man en algún momento vuelva y se levante. Falta de sabiduría. Pero él negoció. Y él dijo, sí, una cosa es lo que Dios me dice, pero yo tengo mi propia sabiduría y yo creo que el Señor es muy radical y demás. Nosotros tendemos a negociar de esa manera. Somos negociantes para no hacer lo que tenemos que hacer. Y eso no nos da efectividad, nos quita y empezamos a acostumbrarnos a no actuar, sino a dejar que las cosas pasen. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Generalmente tiene que morirse alguien para que esa persona se mueva. Generalmente tienen que venir el de la luz. Hermano, le vamos a quitar la luz. Ay, no, el recibo de la luz. Ahí sí te mueves. Porque tiene que mover algo crítico o pasar algo terrible para que te despiertes. Esa deuda que tú tienes ahí, dice, ay, no, esa deuda no va a pasar nada. No va a pasar nada. No, el Señor me va a dar para esa respuesta. ¿Por qué no trabaja en esa deuda y deja de tener miedo? No, es que yo no quiero que hablemos de...
Ahora, ¿por qué no lo tocas? ¿Por qué no trabajas en eso? Entonces, a la larga te conviertes en alguien que posterga muchas cosas y por eso la vida que estamos viviendo. Necesitamos mejorar nuestra vida. Cuando David le cree al Señor, Dios lo usó tremendamente, porque si hubo algo en David fue que carecía de miedo. ¿Carecía de qué? De miedo. El único miedo que tenía David era el miedo o el temor al Señor, que ese es un principio de sabiduría. Amén. Ese es el único temor que yo debo tener, pero yo tengo que arriesgarme al propósito de Dios. Si Dios me llamó y lo tengo claro, arriésguese, desarrolle su talento, su don, sírvale al Señor, hágalo ya. Es que necesito 3 clases, 5 clases y necesito 5 volúmenes de teología para poder servir. Yo entiendo que nosotros no podemos enviar a un neófito o a alguien así inexperto para servir, pero sí tampoco podemos nosotros llevar varios años sin hacer nada. Necesito empezar a trabajar en él. Amén. Ya vamos allí terminando. Um, Daniel Colenda cuenta en uno de sus libros que habla sobre el temor y habla esto. Dice, cuando yo era adolescente fui a un viaje misionero a Inglaterra y me hospedé en una casa de familia. Era un matrimonio inglés muy agradable. Jamás olvidaré una lámina que tenía colgada en la pared donde aparecían los resultados de una encuesta realizada a personas de 10 grupos distintos. Estaba el grupo de los que tenían 10 años, imagínense, 10 años, a los de 20 años, de los de 30 y así con cada uno hasta llegar hasta los 100. A todos les había preguntado lo mismo. En este momento de tu vida, ¿qué es lo que más lamentas? Y todas las respuestas eran interesantes. Entonces les preguntaron a los de 10, a los de 20 la misma pregunta. Algunas respuestas eran graciosas, pero la única que él recuerda, dice, era la que tenían los de 100 años de edad. Por alguna razón quedó grabado en mi memoria y ya no puedo olvidarla. Tras una vida tan larga, decían que lo que más lamentaban era que debían haber corrido más riesgos. Debían haber corrido más que riesgos. Necesitamos tomar decisiones, riesgos. Necesitamos avanzar. Necesitamos actuar. Eso es lo que debemos hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué no tomar riesgos para servir al Señor? Y a la voluntad de Dios que sabes que es clara. Necesitamos despertar. Allí la palabra del Señor dice que a este hombre de un talento el Señor le dice, este siervo es un holgazán. Porque él pensó que cuando el Señor le llamó la atención, miren esto, generalmente uno se excusa en el temor. ¿En qué se excusa? En el temor. Y se excusa en el temor porque él pensó que el siervo o el amo le iba a decir, no, ay, ¿tenías miedo? No, pobrecito, ¿de verdad tenías miedo? No, de verdad, onta bebé, tranquilo, no, ven, yo te comprendo, es que tuviste miedo. No, por el contrario, el amo se enojó con él. Porque a veces pensamos que tener miedo es una excusa, pero delante de Dios no es una excusa. Ese pasaje bíblicamente hablando en la hermenéutica nos enseña de que Dios va a pedir cuentas del talento que Dios a ti te dio para servirlo a Él. O sea, Dios te va a preguntar, bueno, yo te di el talento del evangelismo, ¿qué pasó con eso? No, Señor, es que tuve miedo y es que en la iglesia no hacía nada, yo tampoco hice nada. No, es que yo no desarrollé este talento por estas y estas razones. No, ¿por qué no serviste en la adoración? No, porque yo necesitaba hacer primero plata y luego ahí sí servirte a ti. Entonces, el Señor va a pedirnos cuentas a todos nosotros sobre lo que nosotros hacemos. Entonces, dígale al que está a su lado, el miedo no es la excusa para no actuar. Termino con esto. La palabra enseña que había un líder que tenía que asumir un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo a tener que entrar a 3 millones de personas a la tierra prometida. Y él empieza, como toda persona, se acaba de morir su líder que era Moisés y Josué tiene que pasar a esas personas a la tierra prometida. Y él tiene miedo. Pero el Señor algo que le dice es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y ¿de qué? Y sé valiente. Y la valentía es que
Para ser valiente tengo que tener miedo. Para ser valiente necesito tener ¿qué? Miedo. Si tienes miedo, excelente, porque eso desarrolla valentía. Nunca vas a desarrollar valentía si huyes del miedo. ¿Le tienes miedo a su mujer? Hermano, sea valiente. Siéntese, hable con ella, confróntela. ¿Le tiene miedo a su esposo? Hable, confróntelo, sea valiente. Hablen de las cosas que están mal. Pero papás, no evadan, dígale, no evadas el tema. Porque hay muchos papás que tienden a evadir y a sacar su carta. No, pero yo estoy trabajando. Necesitamos dejar de tener miedo y empezarnos a convertir en personas valientes. Tienen una deuda como pareja grave, siéntense y hablen de ella. Tomen acciones. No, pero es que ¿cómo voy a poder pagar esa deuda y demás si son muchísimo dinero? Y con lo que yo tengo, pastor, ya hicimos las cuentas y eso no nos da. Necesitamos esta vía y la otra para pagar. El Señor te va a bendecir cuando empieces a decir, no, yo empiezo a ahorrar de a poquito, pastor, porque no podemos. El Señor dice, yo honro tu falta de pereza y yo honro y te voy a abrir puertas. Amén. Pero necesitas actuar ya sobre eso. Dios va a bendecir obediencia y honra. Va a honrar tu acción. Eso es lo que el Señor nos quiere transmitir. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana y espero que Dios les haya hablado. A dejar el bandido de la pereza, a tomar acción y a renunciar al miedo. Dios les bendiga, Dios los guarde.